¿Y si te dijera que el mundo, tal como lo conocemos, está susurrando un secreto? ¿Y si los cielos, la tierra y hasta las criaturas más pequeñas nos gritan una advertencia que hemos ignorado por demasiado tiempo? Hace apenas unas horas, en el corazón de América, algo impensable comenzó a desplegarse, eventos que desafían la lógica y sacuden el alma. Desde los áridos paisajes de Texas hasta las profundas barrancas de Arizona, no son meras coincidencias las que se están grabando, sino escenas que parecen arrancadas de las páginas más antiguas de las profecías. Enjambres de insectos se congregan en espiral, no como nubes comunes, sino como torbellinos vivientes que danzan sobre los vecindarios, figuras oscuras de una tormenta biológica. Un eclipse, de una oscuridad que hiela el alma, tiñe el firmamento, mientras, al mismo tiempo, un grupo de exploradores tropieza con la imponente figura de una estatua de piedra que se alza como un gigante petrificado, custodiando un misterio ancestral. Mientras tanto, el pulso de la nación se acelera con temor, su economía se tambalea al borde del abismo, sus ciudades se fracturan en divisiones irreconciliables y la desesperación atenaza a sus líderes. Y en el lejano Medio Oriente, un supuesto plan de paz eterna del presidente Trump resuena con un eco escalofriante de las palabras que el profeta Daniel y el apóstol Pablo escribieron hace milenios en Daniel 9:27 y 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando escuchamos esas promesas de paz y seguridad, ¿estamos acaso presenciando las últimas señales que preceden el majestuoso regreso de Cristo? Quédense con nosotros hasta el final, porque lo que viene desafiará su perspectiva. Y si sienten que este mensaje debe resonar, denle un like, compartan sus pensamientos en los comentarios y suscríbanse para no perderse ni un solo detalle de estos tiempos sin precedentes. El despertar de los ejércitos vivientes. ¿Recuerdan la imagen de una tormenta de arena? Imaginen eso, pero con una diferencia escalofriante. Estaba viva. Una ola de vida oscura y sin forma se extendió por los campos de Oklahoma, Kansas y Missouri. El cielo, antes familiar, se volvió una mancha de ébano mientras columnas de movimiento, como tentáculos retorcidos, se elevaban desde la tierra. Los primeros que lo vieron al volante pensaron que el firmamento estaba dando a luz a nuevos tornados, una vista ya de por sí sobrecogedora. Pero entonces el viento, ese mensajero invisible, trajo consigo un rugido peculiar, un zumbido que no se parecía a nada conocido. Fue entonces cuando la verdad, fría y extraña, se asentó. Aquello era algo totalmente distinto. No una, sino miles de millones de criaturas, langostas, escarabajos, saltamontes, se habían fusionado, transformándose en embudos orgánicos que giraban y ascendían vertiginosamente, cada uno un torbellino nacido de las entrañas de la propia tierra. Los agricultores, con sus ojos fijos en la escena, grababan con una incredulidad que se clavaba en el alma, mientras estas nubes de insectos devoraban la luz de un día soleado. El cielo respiraba, susurró un testigo, la voz apenas un hilo, temblándole de asombro. Las carreteras desaparecieron bajo un velo oscuro de alas. Los coches quedaron cubiertos por capas y capas de un polvo negro, vibrante. Los pueblos antes ruidosos cayeron en un silencio que solo el siseo incesante de innumerables cuerpos minúsculos chocando contra los cristales rompía. Incluso el ganado, con su sabiduría ancestral, se negaba a moverse, sintiendo que una presencia antinatural había irrumpido en el aire, una anomalía que desafiaba su propia naturaleza. Los expertos, desconcertados, se afanaban por encontrar una explicación, una que encajara en sus modelos y teorías. Los entomólogos, con su jerga científica, lo catalogaron como una agregación sin precedentes, atribuyendo el fenómeno a bruscos cambios de temperatura y fluctuaciones magnéticas que, supuestamente, habían desorientado a los patrones.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así, sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Migratorios de los insectos. Los meteorólogos, por su parte, confirmaron las formas detectadas por sus radares, columnas masivas en rotación. ¿Pero por qué? ¿Por qué todas se formaron a la vez, en perfecta sincronía y alineación, cubriendo 3 estados enteros? Algunos científicos, con una humildad inusual para su campo, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Confesaron no haber visto jamás nada que se le pareciera ni de lejos. Pero la gente común, los que vivían bajo esa sombra ominosa, sentían en lo más profundo de su ser una verdad diferente, una verdad que agitaba sus espíritus. Aquella noche, las iglesias se llenaron hasta el límite, no por obligación, sino por una necesidad inmensa de respuestas. Pastores, con manos temblorosas, abrieron sus Biblias en Joel 2:25. Y yo os restituiré los años que comieron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En las antiguas escrituras, los enjambres de langostas eran mucho más que meras plagas. Eran portadores de un mensaje, advertencias divinas. Cuando la propia creación comenzaba a moverse en ejércitos, con una coordinación que superaba lo natural, significaba que el cielo estaba literalmente hablando. ¿Era esto entonces un mensaje directo para América? En el sagrado texto, las langostas simbolizan tanto el juicio inminente como la promesa de misericordia. Primero la devastación, luego la oportunidad para el arrepentimiento. Algunos vieron en esto un recordatorio del Creador. Una nación que se desvía de sus caminos no puede silenciar su voz. Otros, con una mirada más terrenal, lo descartaron como una simple coincidencia, un capricho de la naturaleza. Sin embargo, hasta los más escépticos admitieron que la escena era espantosamente poética. Oscuros embudos de vida girando sobre una tierra fracturada y dividida, un espejo viviente del caos que se agitaba en la nación debajo. Cuando la noche finalmente se hizo dueña del cielo, los enjambres se disolvieron, elevándose y fundiéndose con las nubes. El firmamento se despejó, pero el silencio que siguió no trajo alivio, se sintió más opresivo que la propia tormenta. Aquellos que lo habían presenciado con la memoria grabada a fuego, confesaron que no podían sacudirse la imagen. Los tornados vivientes, moviéndose con un propósito innegable, como si obedecieran órdenes que solo el cielo podía impartir. ¿Estaba la naturaleza en su esencia más pura, rebelándose contra la humanidad, o estaba, en cambio, ejecutando un mandato de su creador? Esa pregunta ahora resuena en cada rincón del corazón de América. Sea una anomalía científica o una advertencia divina, una cosa es irrefutable. Algo se está transformando, tanto en el reino natural como en el espiritual.
El viento transporta un mensaje, y aquellos con la agudeza para ver y la sensibilidad para escuchar saben que es hora de prestar atención. Quédense con nosotros, porque lo que se revele a continuación desafiará todo lo que creemos saber sobre las señales que surcan nuestros cielos. El velo negro sobre América. El 1 de octubre de 2025, el día amaneció sobre América, pero no de la forma habitual. Sin previo aviso, una oscuridad inusual comenzó a teñir la luz. Al principio, fue solo una bruma sutil en el cielo del sur, casi imperceptible, pero en cuestión de minutos, el sol mismo, el astro rey que nos da vida, empezó a desvanecerse. En Texas, la luminosa mañana otoñal se transformó en un manto violáceo y negro profundo. El aire se volvió frío, denso, cargado de una quietud ominosa. Las familias que, con asombro, salieron a filmar el fenómeno, hablaban en susurros, como si temieran romper la inmensidad de aquel silencio sobrenatural. La temperatura se desplomó casi 20 grados en menos de 5 minutos. El ganado, inquieto, bramó, y los animales salvajes huyeron despavoridos, mientras las luces de las calles se encendían a pleno mediodía, un absurdo visual que marcaba la anomalía del momento. En varios estados a la vez, los teléfonos móviles se quedaron sin señal y las redes eléctricas comenzaron a fallar en una sincronía perturbadora. Los aviones fueron brevemente inmovilizados en tierra, sus sistemas de navegación completamente descalibrados. Los científicos, observando el clima espacial, registraron violentos picos electromagnéticos seguidos de débiles bandas luminosas, como auroras boreales que brillaban en verde y rojo sobre Luisiana, Mississippi y Alabama, colores nunca antes vistos tan al sur. Las cadenas de noticias, intentando poner orden en el caos, lo bautizaron como un eclipse anómalo, un evento causado por una rara alineación de partículas solares que, según ellos, provocó el oscurecimiento. Pero lo que verdaderamente inquietó a la mayoría fue su origen. Este fenómeno no había sido predicho, no figuraba en ningún mapa astronómico. Ni la NASA, ni ningún organismo científico lo esperaban. Llegó como un ladrón en plena luz del día, súbito, silencioso y, sobre todo, absoluto. Los testigos oculares describieron el cielo como si tuviera vida propia, una entidad que respiraba y palpitaba. Algunos reportaron haber escuchado tonos graves y retumbantes que no parecían venir de lo alto, sino de las profundidades de la tierra misma. Otros juraron haber visto las nubes pulsar con luz, como si venas luminosas recorrieran el firmamento. En varias localidades, la gente, presa del asombro y el temor, cayó de rodillas en oración, convencida de que estaba presenciando algo mucho más grande de lo que la ciencia, con todas sus herramientas, podía explicar. Los historiadores, en un frenesí de investigación, rápidamente trazaron paralelos con registros ancestrales. La oscuridad que cubrió Jerusalén durante la crucifixión de Cristo, el misterioso velo solar que envolvió Judea poco antes de la caída del Segundo Templo, en el año 70 p.c. En ambos relatos, una oscuridad repentina se manifestó como una advertencia, una señal de juicio inminente y de una transición monumental. Las Escrituras, en su sabiduría milenaria, habían profetizado tales momentos. Mateo 24:29 declara: el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo. Los profetas bíblicos no describen estas interrupciones celestiales como meras coincidencias, sino como alarmas celestiales, una señal divina inconfundible de que el mundo se está moviendo inexorablemente hacia su hora final. Pero quizás lo que más perturbó a la gente no fue solo el eclipse en sí, sino su enigmática trayectoria. Cuando los investigadores rastrearon la sombra que proyectó, descubrieron un detalle asombroso. Había cruzado 7 localidades estadounidenses que llevan el nombre de Salem,
una palabra de profundo significado que quiere decir paz. El simbolismo era demasiado poderoso para ser ignorado, la paz ensombrecida por la oscuridad. Una nación que una vez brilló como un faro de esperanza, ahora sumergida en el crepúsculo. Durante varias horas después de que el sol recuperara su dominio, la tierra permaneció en un silencio antinatural. Los pájaros no entonaron sus cantos, las radios solo emitían estática, incluso el aire parecía moverse más lento, más denso, cargado de una expectativa silenciosa. En todo el país, millones sintieron algo despertarse en lo más profundo de sus espíritus, una percepción ineludible de que el orden natural de la creación había sido trastocado, que el tiempo mismo había temblado. El eclipse se desvaneció, pero su sombra permaneció no en el cielo, sino en los corazones de aquellos que habían visto la luz morir a pleno mediodía. El gigante de piedra que desafía la historia. A principios de octubre, un grupo de intrépidos excursionistas que exploraban las remotas tierras del norte de Arizona se topó con un hallazgo que desafiaba toda explicación. Una formación rocosa colosal, esculpida, según las apariencias, por la propia naturaleza, pero con una forma inquietantemente humana. Desde la distancia, la vista era sobrecogedora. Parecía un hombre de proporciones gigantescas, sentado en silencio en el filo de un acantilado, con las rodillas dobladas, las manos descansando sobre sus muslos de piedra y una mirada pétrea fija en el horizonte desértico. Al principio, los excursionistas, con la lógica por delante, supusieron que era un mero juego de sombras y la erosión del tiempo. Pero a medida que el sol cambiaba su ángulo, los detalles de la figura cobraban vida con una claridad asombrosa. La curva de los hombros, una mandíbula definida e incluso el tenue contorno de unos ojos hundidos en la piedra. Aquel ser no parecía haber sido tallado. Más bien, daba la impresión de haber nacido como si la propia montaña hubiera gestado a un centinela desde sus entrañas. Arqueólogos locales, alertados por el descubrimiento, llegaron al lugar para investigar. Su perplejidad fue palpable. No encontraron señales de cinceles, herramientas o cualquier tipo de intervención humana. Las pruebas geológicas revelaron que la piedra tenía millones de años. Sin embargo, era curiosamente más lisa en las zonas que daban forma al rostro y los brazos de la figura. Escaneos térmicos revelaron diferencias de temperatura internas. El núcleo más frío, la zona cercana al corazón más cálida. Era como si una energía primordial aún pulsara dentro de la roca inerte. Cuando las imágenes de drones de la formación se filtraron online, se propagaron como un reguero de pólvora. El video mostraba al gigante sentado en solemne quietud, su sombra alargándose por el suelo del cañón como un trono ancestral. Pero en menos de 24 horas, el metraje desapareció de todas las plataformas principales. Las autoridades alegaron que la región estaba siendo restringida por motivos de preservación geológica. Sin embargo, los lugareños susurraban historias de camiones sin identificar que visitaban la zona por la noche y de extraños equipos instalados cerca del acantilado. Aquellos que se atrevieron a acercarse hablaban de una profunda inquietud, un silencio pesado que oprimía el pecho, como si el propio aire estuviera escuchando. Un viajero describió débiles vibraciones bajo sus pies, como un latido lento que emanaba de la montaña. Otro juró haber escuchado un zumbido grave, como si la piedra estuviera recordando algo olvidado. Para muchos, este descubrimiento resonó con las palabras de Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Podría ser este un remanente petrificado de aquella era, un nefilim convertido en piedra por el juicio divino? El libro de Enoc describe a seres caídos atados en los valles de la tierra hasta los días finales. Para algunos, este gigante no era una escultura, sino una prisión, un recordatorio de un poder ancestral condenado por Dios. Simbólicamente, el gigante sentado representa un vigilante,
una presencia milenaria que observa un mundo que repite sus viejos errores. Su postura parece tranquila, pero su mirada es eterna, como si advirtiera que los pecados enterrados de la historia están resurgiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué una forma tan enigmática emerge en el preciso momento en que el mundo tiembla con eclipses, caos y una falsa promesa de paz? Quizás la creación misma está desvelando las historias que la humanidad eligió borrar de su memoria. Algo ancestral se agita en los desiertos de América. Silencioso, vivo en piedra, la tierra recuerda lo que el hombre se empeña en negar. Si crees que esta señal lleva un mensaje para nuestro tiempo, dale un like, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para difundir la verdad. Y quédate con nosotros. La próxima revelación podría sacudir no solo la tierra, sino la propia alma de la humanidad. América se desmorona. El gran colapso. La tormenta que por tanto tiempo se había gestado en el horizonte de América, finalmente se desató con una furia devastadora. Con 10 días de un gobierno paralizado, Washington se encontraba en un estado catatónico, mientras millones de ciudadanos esperaban cheques de pago que simplemente nunca llegarían. Las oficinas federales cerraron sus puertas. Los hospitales lanzaron advertencias sobre una inminente escasez de suministros vitales, y el Departamento de Defensa retrasó los salarios de 2 millones de miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces llegó el colapso. A las pocas horas del anuncio del presidente Trump de imponer un arancel del 100% a las importaciones chinas, el mercado de valores se desplomó casi 900 puntos, la caída más pronunciada en años, un verdadero maremoto financiero. Las cadenas de suministro se congelaron de la noche a la mañana. Contenedores cargados permanecieron ociosos en los puertos y los estantes de los supermercados en varios estados comenzaron a vaciarse a una velocidad alarmante. El dólar estadounidense vaciló peligrosamente mientras los mercados extranjeros reaccionaban con un pánico contagioso. Los economistas, con voces que intentaban sonar tranquilizadoras, trataron de calmar a los inversores, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido ensordecedor de la incertidumbre. En las calles, el malestar se propagó más rápido que el miedo. Miles de trabajadores, ahora recién desempleados, llenaron las plazas de las ciudades, empuñando carteles improvisados que clamaban «Páguennos o aliméntennos». En los pueblos pequeños, los precios de la gasolina se dispararon, las redes eléctricas parpadearon de forma intermitente y se formaron largas filas frente a los bancos de alimentos. Las iglesias, con un espíritu de compasión, abrieron sus puertas como refugios improvisados, ofreciendo consuelo y oración junto a hogazas de pan. Para muchos, esto ya no era un simple asunto político, era una lucha por la supervivencia. Los presentadores de noticias, con un optimismo frágil que no lograba ocultar la tensión, lo describieron como una interrupción temporal. Pero detrás de sus sonrisas forzadas, sus ojos revelaban una profunda inquietud. ¿Y si esto era más que una mera desaceleración económica? ¿Y si era el desmoronamiento de algo mucho más profundo? La desintegración del mismísimo fundamento moral y espiritual de una nación que una vez se había autoproclamado bajo Dios. La ansiedad se metastatizó, extendiéndose como un cáncer por todas partes. El consumo de medicamentos recetados se disparó. Las líneas de ayuda para el suicidio colapsaron por la avalancha de llamadas. La violencia estalló en ciudades donde la esperanza se había extinguido por completo. Familias que una vez prosperaron, ahora se aferraban desesperadamente al borde del abismo. El sueño americano, esa promesa brillante de prosperidad ilimitada, comenzó a sentirse como un mito que se desvanecía en el smog del caos. Pastores de todo el país se volcaron a Isaías 19:24.
pondré a egipcios contra egipcios, y pelearán cada uno contra su hermano, y cada uno contra su prójimo. El versículo parecía reflejar el momento a la perfección. División sin causa, furia sin razón. Una nación vuelta contra sí misma. Estados Unidos se había transformado en un campo de batalla, no de ejércitos convencionales, sino de corazones rotos y espíritus divididos. En medio de este torbellino, la gran brecha entre la fe y la incredulidad se ensanchó aún más. Algunos argumentaban que la crisis era obra del hombre, un amargo producto del orgullo desmedido, la codicia insaciable y el teatro político. Otros, en cambio, la veían como una consecuencia divina, el resultado inevitable de un pueblo que se había apartado de los mandatos de Dios. Lo que una vez unió a los estadounidenses, la creencia en la libertad, la decencia y la verdad, se estaba disolviendo en facciones, cada una culpando a la otra mientras el suelo temblaba bajo sus pies. La economía no era lo único que se derrumbaba. La conciencia también se estaba desintegrando. Los medios de comunicación, en lugar de calmar la tormenta, se convirtieron en su amplificador, alimentando la indignación en cada hogar. La verdad misma se volvió negociable, una mercancía más, y en esa confusión, el miedo encontró su trono. Sin embargo, en la más profunda oscuridad, comenzaron a surgir susurros de avivamiento, de un regreso a los orígenes, de un inminente ajuste de cuentas. Porque cuando una nación cae de rodillas, tiene dos caminos: rendirse a la desesperación o rendirse a Dios. América estaba siendo sacudida hasta la médula, despojada de sus ilusiones, obligada a elegir en quién o en qué confiaría cuando las luces se apagaran. Y mientras el pueblo discutía acaloradamente, una figura volvió a ocupar el centro de atención, prometiendo paz en medio de las ruinas. La falsa paz del Medio Oriente. El mundo entero contuvo la respiración mientras el presidente Donald Trump, una vez más, se erigía en el epicentro global, proclamando lo que él mismo calificó como el acuerdo de paz más grande en la historia de la civilización. Su ambicioso plan de paz de 20 puntos prometía poner fin a la sangrienta devastación entre Israel y Hamás, después de años de un conflicto que había destrozado vidas y esperanza. Las cámaras destellaban sin cesar mientras él, sereno y exultante, se alzaba en el podio, declarando que ambas partes habían aceptado, al menos en parte, un pacto que prometía transformar el mundo para siempre. La titánica reconstrucción de Gaza, un proyecto de proporciones colosales, sería supervisada por una Junta Internacional de Paz, presidida personalmente por el propio Trump. Esta junta incluiría representantes de Estados Unidos, Israel, Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Jordania, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Nunca antes una coalición de naciones tan diversas había logrado concertar un acuerdo en un solo documento. Por primera vez en décadas, el Medio Oriente pareció exhalar un suspiro de alivio colectivo. Las ciudades estallaron en una celebración cautelosa, un alivio teñido de incertidumbre. Los presentadores de noticias lo calificaron como un punto de inflexión histórico, y los mercados financieros, impulsados por la esperanza de una estabilidad duradera, experimentaron un breve pero significativo repunte. Sin embargo, bajo los aplausos y las ovaciones, una extraña inquietud recorrió la comunidad profética. Daniel 9:27 resonó en sus mentes con una claridad escalofriante, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Durante siglos, los eruditos bíblicos han debatido este versículo que describe a un futuro líder que fortalecería un acuerdo de paz existente durante una semana, un término profético que se interpreta como 7 años. El acuerdo de Trump, aunque no llevaba explícitamente la etiqueta de 7 años, delineaba un marco de reconstrucción y seguridad a largo plazo que, según las expectativas, tendría una duración similar.
Los paralelismos eran demasiado obvios para ser ignorados. Incluso el lenguaje utilizado en el plan de paz replicaba las palabras de antiguas profecías. Trump declaró con solemnidad: "Esta es la paz eterna. No más luchas, no más miedo". Esas palabras, paz y seguridad, eran precisamente de lo que advirtió el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los observadores, con ojos agudos, notaron otro detalle en el fondo de la transmisión: un mapa apenas visible detrás de Trump, que representaba nuevas zonas de acceso y administración. Entre estos detalles borrosos, algunos afirmaron discernir límites que se extendían hacia el área del Monte del Templo en Jerusalén, una posibilidad que provocó ondas de choque en la comunidad de fe. ¿Podría este acuerdo abrir la puerta a la reconstrucción del tercer templo? Un evento que, según la profecía bíblica, está directamente ligado al surgimiento de una figura que muchos conocen como el Anticristo y al comienzo de los últimos 7 años antes del regreso de Cristo. El mundo lo aclamó como un paso gigantesco hacia el progreso. Sin embargo, aquellos con discernimiento espiritual sintieron algo más profundo, algo ominoso, una calma engañosa, la tensa quietud que precede a una tormenta. Cada tratado de paz significativo en la historia bíblica fue seguido invariablemente por una convulsión, y este acuerdo llevaba un ritmo inquietantemente familiar. La voz de Trump concluyó la ceremonia con palabras que ahora resuenan en todo el planeta: "Hoy, el mundo ha elegido la paz". Pero las Escrituras susurran una verdad más profunda a cambio: paz sin arrepentimiento es una ilusión. En el Medio Oriente, el silencio reemplazó el estruendo de los disparos. En el cielo, la profecía se agitó. El pacto había sido confirmado y la historia había iniciado una nueva cuenta regresiva. El cielo habla, luces, sonidos y misterios en el aire. Todo comenzó con un sonido. Una noche, en la vibrante ciudad de Nueva York, mientras las nubes se espesaban ominosamente sobre el horizonte, los residentes se detuvieron en las calles, mirando hacia arriba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Un tono profundo, metálico, como el resonar de una trompeta celestial, se extendió por el cielo, grave, resonante e interminable. No era el trueno familiar de una tormenta de verano. No era el aullido del viento entre los rascacielos. Era algo diferente, algo incomprensible. Videos capturaron el sonido espeluznante que reverberaba a través de los cañones de cristal de Manhattan. Los perros aullaron con una angustia inexplicable. Las alarmas de los coches se activaron solas y por unos minutos que se sintieron eternos, fue como si los cielos mismos estuvieran clamando en una voz primigenia. En la misma semana, la costa de Florida fue testigo de una maravilla distinta. Las olas, en lugar de romper con la espuma blanca habitual, rodaron bañadas en un fuego azul brillante, iluminando la orilla con una luz eléctrica que hipnotizaba. Familias enteras se congregaron en silencio a lo largo de la playa, observando cómo el mar se encendía bajo sus pies. El resplandor pulsaba rítmicamente al compás de un trueno lejano, como si el propio océano estuviera vivo, palpitando. Los pescadores, con una mezcla de temor y asombro, lo llamaron relámpago líquido. Los científicos lo etiquetaron como una floración bioluminiscente, pero nadie pudo explicar su fuerza repentina o su sincronización. Mientras tanto, sobre Utah, haces de luz cruzaron el cielo, cintas lentas y retorcidas de verde y oro, distintas a cualquier meteoro o aurora jamás registrada. Las bases de la Fuerza Aérea negaron estar probando nuevas armas. La NASA, con un hermetismo inusual, no ofreció ninguna declaración. Astrónomos aficionados reportaron haber visto el mismo fenómeno en 3 estados vecinos, precisamente a las 3:17 de la madrugada,
y en ese mismo instante se confirmó la liberación de los últimos rehenes de Hamás bajo el plan de paz de Trump. ¿Coincidencia o convergencia profética? Para aquellos que observaban, el significado era inconfundible. Lucas 21:25 predijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. El versículo habla no solo de eventos cósmicos, sino de una comunicación directa, de la creación misma, respondiendo a la condición espiritual de la humanidad. Cada señal parecía seguir un patrón, una coreografía celestial, como si el cielo mismo estuviera reflejando los titulares que se gestaban en la tierra. Tratados políticos, confusión moral y ahora una inquietud que venía del cosmos. Los científicos, en su afán por tranquilizar al público, se apresuraron a ofrecer explicaciones. Ionización atmosférica, fluctuaciones magnéticas, microorganismos oceánicos. Ofrecieron respuestas naturales. Sin embargo, ninguna pudo responder a la verdadera pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas anomalías se alineaban precisamente con puntos de inflexión globales? El eclipse, el tratado de paz, el despertar de misterios enterrados. Es como si la creación estuviera marcando el tiempo con la profecía, un reloj divino inexorable. En las iglesias, la gente comenzó a orar durante toda la noche con un fervor renovado. Las trompetas en el cielo recordaron a muchos las advertencias apocalípticas, cada explosión de sonido precediendo a un acto divino de juicio o misericordia. El fuego azul en el mar evocó el Éxodo, cuando el fuego y el agua se mezclaron antes de la liberación de Israel. Las luces sobre Utah fueron vistas como testigos celestiales, flotando en silencio, mientras la humanidad intentaba dar sentido a lo que se negaba a creer. Por todas partes, los corazones temblaban con una mezcla de asombro y temor. Incluso, los más escépticos admitieron que los eventos se sentían orquestados, casi personales, dirigidos a ellos. Los cielos se habían convertido en un lienzo de advertencia, cada trazo pintado con relámpagos y sonido. Durante siglos, los profetas dijeron que los cielos declararían su venida. Ahora, millones se preguntaban si esas profecías se estaban desarrollando sobre sus propias cabezas, en su propio tiempo. El aire se siente cargado, el mundo inquieto. La paz de los hombres es frágil, pero las señales de Dios son imparables. Manténganse alerta, amigos. Los cielos están hablando más fuerte que nunca. Lo que suceda a continuación puede ser la señal más clara hasta ahora de que la profecía ya no es futuro. Se está desarrollando ahora. La red de control digital, paz con un precio. Mientras el mundo se regocijaba con promesas de paz y estabilidad, otro sistema, silencioso y sigiloso, se erigía bajo la superficie de la celebración. Uno no construido sobre la fe o la libertad, sino sobre un control absoluto. Gobiernos de toda Europa y el Reino Unido comenzaron a implementar programas obligatorios de identificación digital. Al principio se presentaron como herramientas de conveniencia, soluciones modernas para una vida más sencilla, banca simplificada, acceso rápido a la atención médica, mayor seguridad en los viajes. Pero pronto, estos sistemas se transformaron en las llaves que abrían o cerraban la puerta a la participación en la vida diaria. Sin verificación digital, los ciudadanos se encontraron imposibilitados de recibir salarios, adquirir bienes o acceder a servicios médicos esenciales. Los presentadores de noticias lo elogiaron como progreso, el siguiente paso ineludible en la modernización global. Los políticos lo celebraron como la llegada de un mundo más seguro y más inteligente. Sin embargo, detrás de esas sonrisas y promesas emergió un patrón escalofriante. La libertad personal se estaba intercambiando, paso a paso, por seguridad. La individualidad se canjeaba por el cumplimiento ciego. Las Escrituras habían advertido durante mucho tiempo de una transformación tan radical.
Apocalipsis 13 hablaba de una marca sin la cual nadie podría comprar ni vender, a menos que tuviera la marca o el nombre de la bestia. Lo que una vez sonó a fantasía, a un futuro lejano e imposible, era ahora una realidad práctica, oculta bajo el seductor lenguaje de la tecnología y la eficiencia. En América, la confusión se profundizó, volviéndose más densa. Las iglesias se dividieron entre aquellos que celebraban un aparente avivamiento y quienes clamaban con angustia por el arrepentimiento. Falsos profetas inundaron las redes sociales, predicando un evangelio diluido, un mensaje de comodidad y prosperidad sin pureza, de gracia sin obediencia. Hablaban de bendiciones, pero nunca de pecado, de un cielo idílico, pero no de la santidad que se requiere para entrar en él. La seducción espiritual era tan sutil como letal, un mensaje que agradaba al oído, pero que dejaba el alma hambrienta. La paz prometida por los líderes mundiales comenzó a sentirse artificial, hueca. Era una paz forzada por el silencio, no por la reconciliación, un orden impuesto, no una justicia que emanara de la rectitud. Daniel 8:25 advierte: por la paz destruirá a muchos. Este versículo describe a un gobernante que utiliza la diplomacia y la adulación, la estrategia de la persuasión, para conquistar en lugar de la guerra abierta. Esa advertencia pareció resonar en cada anuncio global, en cada apretón de manos televisado que mostraba una falsa unidad. Y a medida que los sistemas de control se expandían implacablemente, el miedo se convirtió en una moneda de cambio, un activo valioso. Aquellos que se resistían al nuevo orden eran etiquetados como extremistas. Aquellos que se atrevían a cuestionar la narrativa oficial eran silenciados o desplataformados, borrados del espacio digital. La red digital, que se tensaba sin piedad por toda la tierra, no era meramente política, era profundamente espiritual. La humanidad, en su anhelo desesperado de seguridad, estaba entregando su libertad a poderes invisibles, oscuros. Dentro de las iglesias, la división se volvió más aguda, más dolorosa. Algunos líderes instaban a una confianza ciega en la paz gubernamental, citando las escrituras fuera de contexto para justificar la obediencia al sistema. Otros, con una voz profética, advertían que la obediencia a sistemas sin un discernimiento espiritual profundo llevaría a los creyentes a la cautividad. En esta niebla moral, la voz de la verdad fue ahogada por el ruido ensordecedor. La tecnología se había convertido en el nuevo altar y la conveniencia en el nuevo Dios. La gente ya no se arrodillaba ante ídolos de oro, sino ante pantallas brillantes que ofrecían una falsa conexión. Lo que no se daban cuenta era que cada aceptación, cada escaneo, cada inicio de sesión estaba moldeando un mundo que, un día, exigiría una lealtad total e incondicional. El engaño no estaba en la guerra, en el fragor de la batalla, sino en la promesa de comodidad. El enemigo ya no venía rugiendo como un león, sino susurrando promesas seductoras de paz, unidad y progreso. Sin embargo, debajo de esas promesas acechaba la mentira más antigua de todas, que el hombre puede encontrar seguridad y plenitud aparte de Dios. Y mientras las naciones marchaban adelante en nombre del orden, la profecía susurró de nuevo: paz sin verdad es la primera señal de la esclavitud. Da la última llamada. América despierta. En toda la nación, el estruendo del caos ha cedido paso a un nuevo sonido, el de la oración. En sótanos tenuemente iluminados, pequeños grupos se congregan, con velas encendidas y Biblias abiertas, no con la superficialidad de antaño. Ya no oran por prosperidad mundana o por la política de turno. Oran por misericordia, con un clamor que brota del alma. Las tormentas han despojado las ilusiones, y lo que ha quedado, lo único que permanece, es una fe cruda, inquebrantable. Los sistemas del mundo están temblando, sí, pero los corazones están despertando.
En medio del colapso, historias de milagros, susurradas al principio, se extienden como el fuego. Familias rescatadas de inundaciones tras clamar a Cristo, adictos liberados súbitamente de años de cadenas, extraños uniendo sus manos para orar en las calles. La sacudida que lo ha movido todo se ha convertido en un portal hacia la gracia. Donde las noticias solo reportan desesperación, los creyentes susurran con fervor de un avivamiento. Entienden ahora que la profecía nunca tuvo la intención de infundir miedo, sino de inspirar preparación, de avivar la llama de la esperanza. Un movimiento silencioso se eleva, gente común que apaga sus pantallas, se arrodilla ante Dios y pide perdón, no solo para sí mismos, sino para una nación que olvidó sus cimientos. Agricultores oran sobre sus campos, soldados oran sobre sus armas, niños oran sobre sus hogares. El Espíritu, ese aliento divino, se está moviendo de nuevo, tal como lo hizo en el aposento alto hace mucho tiempo. Esto no es religión en su sentido institucional, es un despertar. Es el momento en que los corazones se dan cuenta de que ningún gobierno, ninguna tecnología y ningún acuerdo de paz pueden, por sí solos, salvar a la humanidad. El único refugio verdadero, la única esperanza inquebrantable, es Cristo. Él no regresa por gente perfecta, sino por aquellos que están observando, esperando con un corazón contrito y dispuestos a volverse a Él. Mientras América tiembla, las palabras de Lucas 21:28 resuenan más fuertes que nunca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Las señales no están destinadas a aterrorizar. Son invitaciones urgentes a prepararse. El eclipse, las tormentas, la sacudida, todo apunta a una única e innegable verdad. El Rey está cerca. Esta generación se encuentra al borde de la historia. Las advertencias han sido dadas. El mensaje es claro, resonante. El mundo está entrando en una elección final, definitiva, oscuridad o luz, engaño o verdad, miedo o fe. Pero para aquellos que eligen a Cristo hay esperanza más allá de la tormenta, paz más allá del caos y vida más allá de la tumba. La última llamada ha sonado. La trompeta no es de metal, sino de misericordia. El cielo se extiende una última vez antes del amanecer del juicio. La pregunta no es si Él viene, es si estamos listos. Si este mensaje resuena con tu espíritu, no te quedes en silencio. Dale un like, comenta y suscríbete para compartirlo con otros que necesitan escucharlo. Gracias por mirar. Que Dios los bendiga, los proteja y los prepare para los días venideros. Una imagen demasiado urgente para ignorar. Una imagen se está construyendo ante nuestros ojos, una que es demasiado urgente, demasiado impactante para ser ignorada. Y si los cielos, la tierra y los mares hablan todos con una sola voz, entonces el mundo por fuerza debe escuchar, porque estos no son simplemente eventos naturales, son señales inconfundibles de que el fin de los tiempos, de esta era, se acerca. Mientras la tierra gimió bajo el manto de los eclipses, los temblores sísmicos y las olas embravecidas, los cielos mismos parecieron decididos a añadir su propia voz al coro de advertencias. En las últimas semanas, círculos de fuego han irrumpido en lo alto del horizonte. Anillos de luz deslumbrantes suspendidos en la atmósfera, coronas celestiales. Algunos, con una explicación puramente científica, los llaman halos, un truco de la luz solar que se refracta a través de cristales de hielo. Pero para aquellos que presenciaron sus coronas ardientes resplandecer contra cielos oscurecidos, no fue un mero accidente o ilusión óptica. Las formas se mantenían con una perfección asombrosa, brillando como atalayas luminosas suspendidas por manos invisibles. La gente se quedaba inmóvil, con los teléfonos temblando en sus manos, susurrando que el cielo había sido marcado por el fuego, una cicatriz divina. Sin embargo, incluso estos círculos de fuego no fueron la última palabra del cielo.
En plazas urbanas y en vastos campos abiertos por igual, los ojos se volvieron hacia arriba por otra razón aún más profunda. Las nubes comenzaron a hincharse y a cambiar, a transformarse, hasta que una forma tomó cuerpo. Al principio vaga, casi fantasmal. Luego, con una claridad que dejaba sin aliento. Algunos vieron solo vapor cambiante, la danza de la humedad y la luz. Pero otros, con un temor reverente, cayeron de rodillas, convencidos de que estaban contemplando la mismísima figura de Cristo. Los informes se propagaron como el fuego por las redes sociales, imágenes capturadas en frames inestables y borrosos. Para muchos, fue una visión a la vez gloriosa y aterradora, un recordatorio ineludible de que el regreso del Hijo del Hombre no será un secreto oculto, sino una manifestación visible para todos. Los escépticos, aferrándose a la razón, argumentan explicaciones naturales, ilusiones ópticas, engaños de la humedad y la luz. Pero los creyentes, con la fe como ancla, recuerdan las palabras de Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo con poder y gran gloria. La visión de halos que resplandecen como coronas y figuras que se vislumbran en las nubes se acerca demasiado a las descripciones bíblicas como para ser descartada sin más. Desde el fuego que rodea el sol hasta una silueta radiante que se extiende por las nubes de tormenta, los cielos han declarado con una voz inequívoca lo que la tierra y los mares ya habían comenzado a gritar. El mundo está siendo advertido. Estas no son jugadas aleatorias del clima o la atmósfera. Son lienzos proféticos, pintados sobre nosotros por una mano divina, señales escritas con luz y sombra. Y mientras los cielos continúan hablando, la pregunta ya no es si la humanidad está observando, sino si, de verdad, la humanidad está escuchando. Un momento, por favor. Toca el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos. Los gigantes enterrados y los secretos de la tierra. Si los cielos se encendieron con luz y los mares tronaron con poder, entonces la tierra misma pareció decidida a desenterrar sus verdades más profundas y olvidadas. Al sur de México, cerca de Ciudad Belice, un grupo de exploradores que descendía por antiguas cavernas de piedra caliza tropezó con un hallazgo que ha dejado incluso a los científicos más serios sin palabras, perplejos. Durante décadas, los lugareños susurraron historias sobre esqueletos conservados en cámaras ocultas, los restos de sacrificios que los antiguos mayas ofrecían a sus dioses. Pero los vestigios recientemente sacados a la luz eran diferentes, muy diferentes a todo lo que se esperaba. Bajo el brillo húmedo de las antorchas, los investigadores descubrieron huesos de un tamaño asombroso, un fémur más largo que la pierna de un hombre adulto, cajas torácicas tan vastas que podrían rodear a dos personas de pie, hombro con hombro, cráneos anchos y pesados, con dientes más grandes que cualquier primate conocido. Estos no eran los frágiles restos de ofrendas rituales. Eran ecos masivos e imponentes de una raza perdida en el tiempo, gigantes olvidados. Junto a ellos yacían artefactos singulares, cuchillas de obsidiana tan grandes que parecían forjadas para manos del doble del tamaño humano, y tablas de piedra grabadas con símbolos ajenos a la escritura maya, como si pertenecieran a otra era por completo, un tiempo que no está en nuestros libros de historia. Las autoridades se movieron con una celeridad sospechosa. Los informes hablan de grandes cajas cargadas y transportadas bajo una fuerte vigilancia, mientras que las declaraciones oficiales se apresuraban a reducir el descubrimiento a restos de animales y fósiles mal identificados. Sin embargo, los testigos oculares insisten en lo contrario. «He visto huesos humanos», dijo un guía local con la voz grave, «y estos no eran los huesos de ningún hombre que yo conozca». Los rumores persistentes y misteriosos circulan.
instituciones internacionales, incluso algunos de los museos más prestigiosos del mundo, han mostrado un inquietante interés en los hallazgos. Sin embargo, los detalles de esas investigaciones se desvanecen en un silencio sepulcral. ¿Por qué una evidencia tan monumental sería silenciada, a menos que apuntara a verdades demasiado disruptivas, demasiado incómodas, para que el mundo las afrontara? Para aquellos que leen las Escrituras, las piezas de este rompecabezas encajan con una precisión escalofriante. Génesis 6:4 evoca un tiempo antes del gran diluvio. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Ellos fueron los valientes, los hombres de renombre. La misma razón por la que el juicio divino cayó en los días de Noé. Y Ezequiel 37 habla de huesos secos llenando un valle, huesos que Dios mismo prometió levantar a la vida por su espíritu. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se levantaron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Las cuevas de Belice, entonces, podrían contener mucho más que mera arqueología. Podrían ser sombras proféticas, una visión velada del pasado que anuncia el futuro. En la misma tierra donde los mayas una vez realizaron rituales a dioses falsos, emergen huesos que nos recuerdan los días en que la corrupción desmedida llenó la tierra. Podría ser que los pecados del pasado están resurgiendo, haciendo eco de las advertencias de los últimos días. Los artefactos encontrados cuentan su propia historia. Una historia silente pero poderosa, una hoja demasiado pesada para hombres ordinarios, una tableta marcada con símbolos que se resisten a la traducción. ¿Qué cultura forjó tales objetos? ¿Y por qué aparecen en un lugar al que, según la historia oficial, no deberían pertenecer? El silencio de los funcionarios solo profundiza el misterio, mientras que los huesos mismos claman, con una voz que trasciende el tiempo, que la historia que nos han contado no es la historia completa. Desde cielos ardientes hasta volcanes temblorosos, desde mares que rugen hasta cavernas que revelan gigantes, el mensaje es consistente, un coro unificado de la creación. La tierra misma está dando testimonio. Cada descubrimiento hilvana otra pieza en un tapiz profético que la Biblia ha declarado desde el principio de los tiempos. Y si las cámaras ocultas en Belice se están abriendo para revelar verdades que una vez estuvieron selladas, ¿qué otras revelaciones yacen justo debajo de la superficie, esperando su momento para salir a la luz? Quizás el mayor peligro no son los huesos del pasado, sino el surgimiento de una figura en el presente, una que promete restauración, pero que, en el fondo, busca engañar al mundo. Antes de seguir adelante, por favor, danos un me gusta y suscríbete para apoyar nuestro trabajo. Cada contribución ayuda mucho. Gracias de antemano. Babilonia renacida. La hora del engaño. Mientras la tierra tiembla bajo nuestros pies, la sociedad humana misma revela una oscuridad no menos perturbadora, un abismo moral que se abre ante nosotros. Comunidades que una vez estuvieron unidas por valores compartidos se encuentran ahora fracturadas, con vecinos desconfiando de vecinos y líderes enfrascados en disputas interminables, incapaces de encontrar un terreno común. Las economías se tambalean como torres inestables, fortunas construidas de la noche a la mañana y perdidas con la misma rapidez, un ciclo de auge y colapso que marea. Lo que antes se sentía seguro, la base misma de nuestras vidas, ahora parece frágil, como si el terreno cultural se estuviera moviendo, temblando bajo nuestros pies. La moralidad también se ha invertido. Comportamientos que antes conllevaban vergüenza, que se ocultaban en las sombras, ahora son celebrados públicamente, mientras que la virtud, la decencia, es ridiculizada como una debilidad. El entretenimiento glorifica el exceso y la depravación,
y las ideologías de moda insisten en que la verdad es subjetiva, moldeada a los deseos personales, una verdad a la carta. Una generación entera crece convencida de que el significado de la vida es autoinventado, creado por uno mismo, incluso mientras un vacío existencial roe los bordes de su existencia diaria. La voz de la conciencia, ese eco interno que nos guía, se debilita, ahogada por el ruido ensordecedor de un mundo obsesionado con complacerse a sí mismo. Esta es la sombra de Babilonia renacida, una sociedad intoxicada por su propio orgullo, cegada por su propia arrogancia, ignorante del precipicio que tiene a sus pies. Apocalipsis 18 lo describe con una precisión sobria y escalofriante. Ha caído Babilonia la Grande, se ha convertido en morada de demonios, porque todas las naciones han bebido del vino embriagador de sus fornicaciones. La caída, dice, llegará repentinamente. Los mercaderes llorarán y las naciones temblarán mientras el humo se eleva de una ciudad que se creía invencible. Y en este clima de confusión, en este escenario perfectamente preparado, emerge una figura de la que las Escrituras han advertido durante mucho tiempo: el Anticristo, no con cuernos o una forma grotesca y monstruosa, sino con un carisma arrollador, palabras suaves y seductoras y promesas de paz y unidad. Ofrece soluciones mágicas a las crisis más apremiantes, unidad a las naciones divididas y milagros que deslumbran a las multitudes crédulas. Sin embargo, en el centro de su mensaje, el verdadero núcleo de su doctrina, no está Dios, sino Él mismo, su propia divinidad autoproclamada. Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2:4 que este hombre de iniquidad se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es precisamente en una era de colapso moral y caos social, cuando la gente busca desesperadamente una guía, que tal figura puede surgir: un falso salvador para un mundo hambriento de orden, un Mesías de mentira. La lección es clara, diáfana. La decadencia que observamos a nuestro alrededor no es aleatoria. Es la preparación de un escenario, el telón que se baja lentamente antes del acto final de un drama cósmico, la celebración descarada del pecado, la inestabilidad rampante de las naciones y el hambre desesperada por un líder que traiga una falsa paz. Todo esto refleja el inminente fin de Babilonia y el inevitable surgimiento del Anticristo. Desde los desastres naturales hasta la decadencia social, cada señal converge en una única y poderosa advertencia: el tiempo se agota. La sombra de Babilonia se extiende sobre nuestro mundo y la profecía se está desplegando en tiempo real ante nuestros ojos. La convergencia de las señales, la hora final. Desde cielos que tiemblan con misterios hasta mares que rugen con una fuerza inusual, desde cavernas que revelan huesos de gigantes hasta sociedades que se hunden en la confusión moral, el mensaje es inconfundible, un coro apocalíptico que resuena en cada rincón del planeta. Yellowstone, la caldera durmiente, se sacude con temblores. Las aguas de Hawái se retiran en un presagio ominoso, y los eclipses envuelven el sol en una oscuridad que hiela el alma. Círculos de fuego resplandecen sobre las ciudades, y algunos juran haber visto la figura de Cristo brillando entre las nubes. Bajo el suelo de Belice, huesos gigantes y reliquias ancestrales susurran historias de días cuando la corrupción desmedida llenó la tierra. Y ahora, una sociedad intoxicada por su propio orgullo refleja la sombra de Babilonia, preparando el escenario perfecto para que un salvador falso, el Anticristo, emerja y tome el control. Ninguna de estas señales se presenta sola, como eventos aislados. Son piezas intrincadas de un rompecabezas profético que convergen con una precisión asombrosa, exactamente como Jesús predijo. Él advirtió de terremotos devastadores,
hambrunas desgarradoras, eventos aterradores y falsos mesías que deslumbrarían incluso a los elegidos, aquellos de fe inquebrantable. Apocalipsis habla de Babilonia colapsando en un instante, de mercaderes llorando y naciones temblando ante el desastre. Y Lucas 21-28 nos ofrece la esperanza que sostiene al fiel. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El llamado es urgente, un grito que resuena en el alma del mundo. Para el mundo, estas no son catástrofes aleatorias o meras curiosidades naturales, son advertencias. Y para los cristianos, son un toque de trompeta. Despierten, estén alerta y vivan como aquellos que esperan con anhelo al Rey. El tiempo para la complacencia ha terminado. Lo que acaba de suceder no es coincidencia, es confirmación. La pregunta ya no es si el fin está cerca, sino si estamos listos, verdaderamente listos, cuando llegue. Jehová es nuestro Salvador, un estudio profundo, el Salvador de principio a fin. En el corazón mismo de la Biblia, en cada una de sus páginas, resuena una verdad profunda y unificadora. El Señor es nuestro Salvador. Desde el Génesis, el libro de los orígenes, hasta el Apocalipsis, la revelación final, Dios se nos presenta no solo como el majestuoso Creador y el justo juez, sino, de manera preeminente, como el libertador. Él es quien rescata a su pueblo del peligro inminente, de la esclavitud del pecado y de las garras de la muerte. El Antiguo Testamento declara una y otra vez, con voz firme, que Jehová es el único Salvador. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. El Nuevo Testamento, por su parte, ratifica y expande este testimonio, proclamando que Dios ha enviado a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. 1 Juan 4:14. Así, el testimonio de las Sagradas Escrituras es un tejido sin costuras, una verdad ininterrumpida. El mismo Dios, que con poder inmenso dividió las aguas del Mar Rojo, es el mismo que, con una palabra, calmó la tormenta en el mar de Galilea. El mismo que redimió a Israel de la esclavitud en Egipto es el que redime a todas las naciones a través del sacrificio supremo en la cruz. En este estudio, nos embarcaremos en un viaje para explorar el testimonio bíblico de Cristo como el Salvador, la profunda riqueza teológica que encierra el concepto de salvación, los símbolos poderosos de la redención y la esperanza viva e inquebrantable que todo esto infunde en el corazón de cada creyente. 1. El fundamento en el Antiguo Testamento. Jehová como Salvador. El Antiguo Testamento nos ofrece las declaraciones más antiguas y enfáticas de que solo Dios posee el poder para salvar. La fe de Israel no se construyó sobre ideas abstractas o filosofías etéreas, sino sobre actos concretos y tangibles de liberación histórica. Uno por uno, la propia declaración divina. De Isaías 49:26. Y toda carne sabrá que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Isaías 43:3. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Isaías 43:11. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí la afirmación es rotunda, absoluta. La salvación no es delegada a ángeles, a ídolos impotentes o a reyes humanos falibles. 1.2. La liberación manifestada en la historia. A lo largo de la epopeya de Israel, Dios demuestra ser el Salvador a través de actos milagrosos de rescate. La liberación de la opresión egipcia. Éxodo 14. La preservación y el liderazgo bajo los jueces. Jueces 21:16-18. La liberación de los enemigos durante el período de la monarquía. 2 Samuel 22:3. La adoración de Israel, como se registra en los Salmos, recordaba constantemente estos actos asombrosos. Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Salmo 106:21. 1.3. El Salvador en contraste con los falsos dioses.
Los profetas, con voz inquebrantable, insisten: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. Isaías 45:21. Así, el Antiguo Testamento sienta las bases inquebrantables para el Salvador que había de venir. No la llegada de un ser distinto a Jehová, sino la revelación de Jehová mismo en toda su gloria y poder. 2. El cumplimiento en el Nuevo Testamento. Jesús como Salvador. El anuncio angélico en Lucas 2:1. Una melodía celestial une el cielo y la tierra. El niño que yace en el pesebre de Belén es el Salvador prometido y prefigurado por todos los profetas. 2:1. Los títulos de salvación. Salvador del mundo. Juan 4:42, 1 Juan 4:14. Príncipe y Salvador. Hechos 5:31. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito 1:4. Cada uno de estos títulos proclama no solo lo que Cristo realiza, sino quién es Él en su esencia. La salvación no es un poder abstracto, una fuerza impersonal, sino una persona viva y real. 2:2. La salvación en acción y poder. Jesús salvó al sanar a los enfermos y al resucitar a los muertos, una liberación temporal y milagrosa. Al perdonar los pecados, una liberación espiritual que transforma el alma. Al resucitar de la tumba, la liberación definitiva y última de la muerte misma. Pablo lo sintetiza con claridad meridiana. Nuestro Salvador Jesucristo abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vidus Timoteo 1:10. 3. Un estudio profundo de palabras: Salvador, salvación y salvar. 3.1. Trasfondo hebreo. La raíz fundamental, yasha, significa librar, rescatar. Es la base etimológica de nombres tan significativos como Josué y Jesús. Yeshua es, en esencia, Yahvé salva. 3.2. Uso en el griego del Nuevo Testamento. El término griego soter, salvador, era empleado en la cultura grecorromana para honrar a dioses, reyes y emperadores que se autoproclamaban protectores o libertadores. El Nuevo Testamento, con una audacia revolucionaria, reclama esta palabra: Jesús, y no el César, es el verdadero Salvador. 3.3. El amplio espectro bíblico de salvar. Rescate temporal. Señor, sálvanos que perecemos. Mateo 8:25. Un clamor en medio de la tormenta. Liberación moral y espiritual. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. La promesa de una transformación interna. Esperanza escatológica. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Una salvación que se extiende hasta la eternidad. Así, la salvación se revela como algo holístico, que abarca todas las dimensiones del ser: física, moral, espiritual y, en última instancia, eterna. 4. Dimensiones profundas de la obra salvadora de Cristo. La Biblia emplea una rica variedad de metáforas para describir la expiación, cada una de ellas iluminando una faceta única y maravillosa de la salvación que Cristo nos ofrece. Redención. Cristo paga el precio supremo para liberarnos de la esclavitud del pecado y la muerte. Gálatas 3:13. Reconciliación. Cristo restaura la relación rota entre Dios y la humanidad, tendiendo un puente sobre el abismo. 2 Corintios 5:18. Propiciación. Cristo soporta la justa ira de Dios, satisfaciendo así la demanda de justicia divina. Romanos 3:25. Rescate. Cristo entrega su propia vida como el precio inmenso de nuestra libertad. Marcos 10:45. Intercesión. Cristo intercede continuamente por nosotros ante el Padre, abogando por nuestra causa sin cesar. Hebreos 7:25. Cada una de estas palabras es una ventana abierta hacia el vasto e incomprensible misterio de la obra del Salvador. 5. Tipos y sombras. Figuras del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. El Antiguo Testamento está abundantemente lleno de vidas, eventos y figuras que, como sombras proféticas, prefiguran al Salvador venidero. Adán, un tipo de Cristo, el segundo Adán que trae vida, donde el primero trajo muerte y condenación.
Romanos 5:14. Isaac, el hijo amado, ofrecido en el altar, que apunta directamente al sacrificio del Calvario. José, traicionado por sus propios hermanos, pero exaltado para salvarlos de la hambruna. Moisés, libertador de la esclavitud, dador de la ley y mediador entre Dios y su pueblo. El Cordero Pascual, su sangre en el dintel de las puertas que salvó a Israel de la muerte, encuentra su cumplimiento en Cristo, nuestro Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7. Punari, el día de la expiación, Yom Kippur. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo con sangre, un acto que se cumple plenamente en Cristo, nuestro sacerdote eterno. A través de estas sombras y figuras, Dios preparó al mundo para la llegada del verdadero y final Salvador. 6. La salvación a través del tiempo, de Israel a la Iglesia. 6.1. La esperanza de Israel. Los judíos, con un anhelo profundo, esperaban a un Mesías que los salvara de sus opresores políticos. Muchos esperaban una liberación terrenal. Jesús, sin embargo, cumplió esta esperanza de una manera mucho más profunda y trascendente: la liberación del pecado y la muerte misma. 6.2. La proclamación resonante de la Iglesia. Desde el primer sermón en Pentecostés, los apóstoles, con una valentía inquebrantable, declararon que la salvación no se encuentra en ningún otro nombre que no sea el de Jesús. Hechos 4:12. La iglesia primitiva no se distinguió por su riqueza o su poder terrenal, sino por el anuncio gozoso: Dios ha levantado a un Salvador. Hechos 13:23. 6.3. Nuestra experiencia actual, la salvación en 3 tiempos. Hoy, los cristianos continúan experimentando la salvación en una triple dimensión temporal. Hemos sido salvados, justificación, el acto de ser declarados justos. Estamos siendo salvados, santificación, el proceso continuo de ser transformados. Seremos salvados, glorificación, la consumación final de la salvación. 7. Implicaciones prácticas para la vida del creyente, viviendo con el Salvador. 7.1. La certeza de la salvación. Puesto que Cristo es nuestro Salvador, los creyentes pueden descansar en una seguridad inquebrantable. Él es poderoso para guardarlos sin caída. Judas 24. 7.2. La humildad del corazón. La salvación es un don inmerecido, una gracia, no algo que se pueda ganar. Por lo tanto, nadie puede jactarse. Efesios 2:8-9. 7.3. La imperativa misión. Si Jesús es el único Salvador, entonces la Iglesia tiene el mandato ineludible de proclamarlo a todas las naciones. 7.4. La adoración constante. Cada himno, cada cántico de la Iglesia hace eco de las palabras del salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. El Salvador exclusivo. Las audaces palabras de Isaías resuenan a través de los siglos con una verdad inalterable: fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. El Nuevo Testamento reafirma esta verdad con la misma contundencia: y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Esta exclusividad no es arrogancia, sino la más pura expresión de la gracia divina. Solo uno ha soportado el peso de nuestros pecados, ha derrotado el poder de la muerte y ha resucitado en glorioso triunfo. Conclusión: nuestro Salvador, ahora y para siempre. Desde el rollo del profeta Isaías hasta el pesebre humilde de Lucas, desde las epístolas transformadoras de Pablo hasta la revelación majestuosa de Juan, el testimonio es unánime, unificado: Jesucristo es el Salvador. Él nos rescata del peligro, de la esclavitud del pecado, de las garras de la muerte. Él redime, reconcilia, rescata e intercede incesantemente por nosotros. El llamado entonces es profundamente personal, un eco en el alma de cada uno: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31.
Que nuestra respuesta sea la misma que la de los samaritanos que lo escucharon por primera vez. Nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Juan 4:42. La pregunta que nos sacude: Dios se arrepiente. Edición revisada. Pocas frases en las Sagradas Escrituras golpean al lector moderno con una fuerza tan asombrosa, con una disonancia tan profunda como estas. Y se arrepintió Jehová. Génesis 6:6-7, 1 Samuel 15:11. ¿Cómo es posible que el Dios que declara el fin desde el principio, el Dios que conoce cada paso antes de que ocurra, Isaías 46:10, pueda arrepentirse? Esta tensión, este aparente conflicto entre la inmutabilidad inalterable de Dios y el lenguaje bíblico del arrepentimiento, ha inquietado a los creyentes durante siglos. No es meramente un rompecabezas teológico abstracto, un ejercicio intelectual para mentes eruditas. Toca el corazón mismo de cómo concebimos la santidad inmaculada de Dios, su soberanía absoluta y su cercanía íntima a nosotros en medio de nuestro pecado y nuestro dolor. En 1987, el pastor John Piper escribió una breve pero profunda meditación titulada El arrepentimiento de Dios. En esta edición revisada, expandiremos y profundizaremos esas ideas luminosas, trazando el testimonio bíblico con precisión, examinando las ricas tradiciones teológicas, abordando las objeciones más comunes y extrayendo las implicaciones transformadoras para la vida cristiana. Nuestro objetivo no es la novedad por la novedad, sino la claridad cristalina y una adoración más profunda. Estar frente a estos textos es estar en Tierra Santa, un lugar donde el misterio insondable y la majestad divina se encuentran en una danza eterna. 1. El testimonio bíblico, cuando Dios se arrepiente. Las Escrituras nos hablan con una dualidad sorprendente, casi paradójica. Por un lado, se dice explícitamente que Dios se arrepiente. Por otro, se afirma con la misma fuerza que Dios nunca se arrepiente. No uno. Pasajes donde Dios expresa arrepentimiento. Génesis 6:6. Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Existen al menos una docena de textos similares esparcidos a lo largo del Pentateuco, los libros históricos, los profetas e incluso los salmos. 1.2. Pasajes donde Dios afirma no arrepentirse jamás. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 1 Samuel 15:29. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Ezequiel 24:14. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni perdonaré, ni me arrepentiré. Así, nos encontramos cara a cara con una paradoja ineludible. 2. Desentrañando la paradoja, clarificando el misterio. 2.1. Arrepentimiento humano versus arrepentimiento divino. Cuando los seres humanos nos arrepentimos, lo hacemos porque descubrimos que nuestras acciones fueron erróneas. Nos encontramos con un resultado que no previmos, que nos sorprende. Nos damos cuenta de que nuestro juicio o nuestros motivos eran defectuosos, imperfectos. Pero Dios, en su infinita perfección, nunca descubre nada nuevo, nunca juzga mal, nunca peca. Por lo tanto, su arrepentimiento no puede ser en esencia como el nuestro. 2.2. Lenguaje antropomórfico y antropopático. Las Escrituras, en su sabiduría pedagógica, a menudo utilizan un lenguaje que se asemeja al humano. Se dice que Dios tiene ojos y oídos, Salmo 34:15, que Dios extiende su brazo, Éxodo 6:6, o que Dios huele aromas agradables, Génesis 8:21.
De manera análoga, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, es una expresión antropopática, un lenguaje que utiliza emociones humanas para comunicar la profunda capacidad de respuesta divina sin implicar en ningún momento ignorancia o cambio en la esencia de Dios. 2.3. El principio teológico central, la inmutabilidad divina. La inmutabilidad de Dios, es decir, su inalterabilidad, es un pilar fundamental de la teología, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Por lo tanto, cuando las Escrituras afirman que Dios se arrepiente, no significa que los propósitos eternos de Dios cambien o se modifiquen. Más bien, indica un cambio en la actitud de Dios hacia sus criaturas en el tiempo. Un cambio que es perfectamente consistente con su eterno y soberano decreto. 3. Estudios de caso detallados sobre el arrepentimiento divino. 3.1. El diluvio. Génesis 6. El profundo dolor de Dios por la maldad humana no es un signo de sorpresa, sino de una tristeza santa y justa. Desde la eternidad, Él conocía este desenlace. Sin embargo, en el tiempo, Dios revela su santa aversión al pecado a través del lenguaje del arrepentimiento, de un pesar que conmueve. 7.2. El reinado de Saúl. 1 Samuel 15. Dios, en su soberanía, designa a Saúl como rey y luego, en un acto de juicio, lo destituye. El texto bíblico afirma tanto el arrepentimiento de Dios como su inmutabilidad inalterable. 29. Los tratos de pacto de Dios con Saúl se modifican de acuerdo con la desobediencia de Saúl, pero el plan eterno de Dios de levantar a David y en última instancia a Cristo jamás vacila, jamás cambia. 3. Nínive. Jonás 3:4. Dios advierte a Nínive de una destrucción inminente, pero se arrepiente de su juicio cuando la ciudad se arrepiente y se vuelve a él. El propio Jonás interpreta esto no como una inconstancia divina, sino como una magnífica manifestación de la misericordia divina. Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. 4. Interpretaciones teológicas a través de la historia. 4.1. El teísmo clásico. Desde Agustín hasta Aquino y Calvino, la Iglesia ha puesto un énfasis constante en la inmutabilidad de Dios. El arrepentimiento divino es visto, en esta tradición, como una metáfora poderosa, diseñada para enseñarnos la santidad inquebrantable de Dios y su capacidad de respuesta a la humanidad, sin implicar en ningún caso un cambio en su esencia divina. 4.2. El teísmo abierto. Los defensores modernos de esta corriente, por ejemplo Clark Pinnock, Greg Boyd, argumentan que Dios no posee un conocimiento exhaustivo de todo el futuro. Así, el arrepentimiento divino, según ellos, reflejaría una sorpresa genuina por parte de Dios. Piper y otros teólogos se han opuesto firmemente a esta visión, señalando que niega la soberanía absoluta de Dios. 4.3. La ortodoxia reformada. La tradición reformada insiste con firmeza en que el decreto eterno de Dios es absolutamente inmutable e inquebrantable. Sin embargo, los tratos de Dios con sus criaturas en el tiempo son genuinamente receptivos y dinámicos. Así, el arrepentimiento de Dios es real en su relación con nosotros, en el tiempo, pero nunca una reversión de su consejo eterno y preestablecido. 5. La verdadera naturaleza del arrepentimiento de Dios. 5.1. Expresiones de santidad inmaculada. Cuando Dios se arrepiente, Él está expresando su perfecta alineación con la justicia y la rectitud en cada instante, en cada decisión. 5.2. Expresiones de misericordia abundante. Cuando Nínive se arrepiente de su mal camino, Dios se arrepiente del juicio que había anunciado.
Este cambio de Dios magnifica, exalta su infinita compasión y piedad. 5:3. Expresiones de juicio justo. Cuando Saúl peca y se desvía, Dios lamenta haberlo hecho rey, exhibiendo así la santa aversión moral de Dios hacia el pecado. 5:4. El plan eterno detrás de los cambios temporales. Detrás de cada arrepentimiento de Dios yace el plan eterno e inmutable de redención, un plan centrado intrínsecamente en Cristo. Efesios 1:11. Los cambios aparentes de Dios en el tiempo son, de hecho, perfectamente consistentes con sus propósitos redentores inalterables. 6. Implicaciones pastorales para la vida diaria. 6.1. Consuelo en la soberanía absoluta de Dios. Podemos descansar con la certeza inquebrantable de que Dios nunca es tomado por sorpresa, nunca es pillado por sorpresa. Su arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino de una respuesta paternal íntimamente involucrada con sus hijos. 6.2. Motivación para nuestro arrepentimiento. Si Dios se arrepiente cuando los pecadores se arrepienten, Joel 2:13-14, entonces nuestro volvernos a Él, nuestro genuino arrepentimiento, jamás es en vano. Su misericordia es segura, incondicional. 6.3. Advertencia contra la presunción peligrosa. Saúl presumió del favor de Dios, ignorando sus mandatos. Nínive, en cambio, se arrepintió y fue perdonada. La diferencia crucial radica en la respuesta del corazón. El arrepentimiento de Dios nos advierte solemnemente que no debemos jugar, que no debemos tomarnos a la ligera el pecado. 6.4. Una invitación abierta a confiar en Cristo. En última instancia, el concepto del arrepentimiento divino apunta directamente a la cruz. Allí, la ira santa de Dios, que una vez estuvo dirigida hacia nosotros por nuestros pecados, fue desviada, fue propiciada a través del sacrificio perfecto de Jesús. Romanos 3:25. 7. Adorando al Dios que se arrepiente y no se arrepiente. La paradoja que hemos explorado no nos conduce al escepticismo, sino a una adoración más profunda y reverente. Dios no es como nosotros en su infinita perfección, y sin embargo se digna a hablar en nuestro lenguaje humano, adaptándose a nuestra comprensión limitada. Él es inmutable en su ser, inalterable en su esencia, y sin embargo está íntimamente comprometido con su pueblo, respondiendo a sus clamores y decisiones. El Salmo 106:45 lo captura con una belleza conmovedora. Y se acordó de su pacto con ellos, y se arrepintió conforme a la multitud de sus misericordias. 8. Conclusión final. John Piper cerró su reflexión original con esta frase lapidaria: descansando en la fiabilidad de Dios. Y ese sigue siendo el corazón, el latido central de esta doctrina. Dios se arrepiente, pero nunca de la manera en que el hombre se arrepiente. Él se arrepiente para manifestar su misericordia, para exhibir su santidad inmaculada y para magnificar la gloria de Cristo. Y sin embargo, nunca se arrepiente de una manera que socave su decreto eterno, su propósito soberano o las promesas inquebrantables de su evangelio. Para el creyente, esto significa tener un terreno sólido bajo nuestros pies, una roca firme en la cual apoyarse. El Dios que se duele por el pecado, que se arrepiente con una misericordia inmensa, que quita reyes y los levanta. Este Dios se ha comprometido con nosotros en un pacto eterno en Cristo. Él nunca cambiará en su amor de pacto, en su fidelidad. Por lo tanto, adoremos con temblor y con un gozo inefable. Temblor porque la santidad de Dios no es un asunto trivial. Gozo porque su misericordia es segura, inagotable. Confianza porque sus promesas jamás pueden fallar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias por ver. Jerusalén, el corazón de la profecía despierta. Mientras el mundo se sumía en el sueño, arrullado por la rutina, una realidad desgarradora se desplegaba sobre Jerusalén. Las sirenas, con su lamento agudo, rasgaban la oscuridad.
Estelas luminosas cruzaban el cielo como lágrimas incandescentes. Y la ciudad santa, venerable y milenaria, se vio arrojada a un abismo de confusión y terror. Familias enteras se aferraban unas a otras, buscando refugio desesperadamente. Las calles, que horas antes resonaban con la armonía de la oración, ahora solo devolvían el eco del miedo. Pero más allá del caos visible, algo más se manifestaba. Luces extrañas, suspendidas en el aire, flotaban en la quietud de la noche. Sonidos inquietantes, imposibles de explicar, llenaban el ambiente, calándose en el alma. ¿Podría ser esto más que un simple conflicto territorial? Podría ser una señal profética, desgarrando el velo de lo ordinario, revelándose al mundo entero. El ataque que empujó a Jerusalén al límite. Mientras el resto del mundo observaba con una distancia cómoda, el pueblo de Jerusalén se vio arrojado a una pesadilla viviente, una que se sentía arrancada directamente de las páginas de antiguas profecías. Los ataques con misiles que destrozaron las primeras horas de la madrugada no fueron meros actos aleatorios de agresión. Formaron parte de un asalto calculado, implacable, diseñado con una precisión macabra para llevar las defensas de Israel al punto de quiebre. Ola tras ola de misiles, lanzados desde Irán, llenaron el cielo nocturno, algunos portadores de una amenaza mortal, otros señuelos estratégicos diseñados para confundir, abrumar y finalmente penetrar sistemas de defensa tan avanzados como la cúpula de hierro. Los informes oficiales iraníes, aunque moldeados por agendas políticas, afirmaban más de 224 vidas perdidas y más de 1.200 heridos desde el inicio de los ataques. Y aunque las cifras exactas siempre son debatibles, la devastación visible en el terreno no dejaba lugar a dudas sobre la magnitud del horror. El lamento de las sirenas cortaba la ciudad, mientras las alertas de emergencia destellaban en cada pantalla, instando a la gente a buscar refugio de inmediato. En cuestión de minutos, barrios enteros descendieron al caos. Familias enteras corrían en busca de seguridad, arrastrando a sus hijos, despertados abruptamente del sueño, hacia las frías escaleras y los refugios subterráneos. Para muchos, el temblor de las paredes, la vibración de la tierra y las explosiones ensordecedoras se convirtieron en una perturbadora canción de cuna. El miedo era inmediato, espeso, asfixiante, posándose sobre los hogares como una niebla densa, imposible de escapar, incluso para aquellos que no fueron tocados por la destrucción física. Pero en medio de aquel terror, algo más despertó, algo intangible, algo que no podía explicarse con la frialdad de la estrategia militar o el mero sonido de las sirenas. En toda Jerusalén, un peso desconocido, una carga invisible, se posó sobre la ciudad. Algunos lo describieron como una fuerza invisible, una pesadez espiritual que oprimía el alma, más profunda y penetrante que el miedo ordinario. Otros susurraron que se sentía como si el mundo invisible, el que normalmente está oculto, hubiera descorrido su velo y algo antiguo, algo vigilante, estuviera observando fijamente. En esa atmósfera, con el pánico rampante, muchos cayeron de rodillas, no por rendición, sino en una búsqueda desesperada de respuestas divinas. Las sinagogas abrieron sus puertas en medio de la noche. Las campanas de las iglesias resonaron mucho más allá de las fronteras de Israel. Miles de personas sintonizaron transmisiones en vivo desde Jerusalén, con los ojos muy abiertos por el temor, los labios temblorosos en oración. Algunos rezaban en voz baja, otros miraban en un asombro silencioso, pero todos, judíos, cristianos e incluso aquellos sin ninguna creencia, sintieron que aquella noche era diferente, marcada. No eran solo cohetes iluminando el cielo, era la atmósfera misma, pesada, opresiva, cargada de una energía palpable.
Una tensión espiritual se cernía sobre Jerusalén como una tormenta inminente, invisible pero imposible de ignorar. Algunos dijeron sentirla en lo más profundo de sus huesos. Un temblor ancestral, como si el cielo y la tierra estuvieran cambiando, alineándose, preparándose para algo inmenso, algo más grande que cualquier guerra. Incluso aquellos sin fe lo admitieron con una seriedad inusual. Esto no era solo política, ni meramente otro conflicto. Se sentía profético, sagrado, aterrador. Esto no era simplemente un choque de hierro y fuego. Era una batalla que golpeaba directamente el corazón espiritual de la ciudad. Una lucha no solo por la tierra, sino por el significado, por el destino final. Y para Jerusalén, esto era solo el principio. Un momento, por favor. Toca el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos. Señales sobrenaturales en medio del caos celestial. Mientras los misiles, como estrellas fugaces de destrucción, surcaban los cielos de Jerusalén, pintando el firmamento con trazos de fuego, otro tipo de luz comenzó a emerger. Una luz que nada tenía que ver con la guerra, una luz que trascendía toda explicación humana, que desafiaba la lógica. En toda la ciudad, los testigos hablaron de visiones asombrosas que desafiaban la razón y dejaban inquietos, profundamente perturbados, incluso a los observadores más escépticos.